Excelente. Ya, vamos a compartir pantalla de iglesia y usted me avisa cuando se esté viendo. ¿Sí? ¿Se está viendo? Sí, ahí se ve. Excelente. A ver, denme un segundito que estoy viendo acá. Turun, turun. Vamos al tiro. Por mientras prepárese, no se vaya a asustar, no vaya a pensar que vienen cosas muy difíciles. Vamos a estar repasando algunas preguntas de lo que hemos visto en los últimos discipulados, ¿ya? Ahí sí, ahora sí lo estoy viendo perfectamente. Vamos a partir el discipulado del día de hoy. El discipulado va a tratar sobre la misericordia. Es muy importante que hablemos de la misericordia. ¿Cuántos han experimentado la misericordia del Señor en sus vidas? Amén. ¿Y cuántos quieren seguir experimentando la misericordia del Señor? Como yo le comenté una vez en una reunión que tuvimos, creo que fue una tarde de testimonios, me tocó a mí una vez estar en una iglesia donde la doctrina era restrictiva con el concepto de misericordia. No se podía decir, a veces lo cambiaban en la Biblia, a veces se cambiaba de las alabanzas. Pero, por ejemplo, Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Había que sacarle la palabra misericordia. Y muy peligroso eso, porque nosotros ya vimos que el carácter de Dios incluye abundancia en misericordia. Y qué mejor que ir conociendo misericordia, que ir conociendo esta maravillosa característica del Señor. No sé si alguien me ayuda ahí que están rayando la pantalla. Están haciendo ahí actos de vandalismo. Vandalismo en el discipulado. No, 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 alguien está rayándola por accidente. Ahí para que tengan cuidado. Ok, vamos a partir con la actividad inicial. La actividad inicial son preguntas acerca de las cosas que estuvimos viendo en los últimos discipulados. Así que si ya está listo, si ya ha hecho andar los motores, ya está todo preparado, vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Qué significa Biblia? Etimológicamente, es decir, ¿qué significa la palabra original? Significa logos, palabra eclesiástica gnóstica, Talmud, libros, Tanaj. Vaya ahí poniendo sus respuestas, las puede poner en el chat o las puede mostrar en la pantalla, no sé, pues, dame una C, una A, y vaya mostrando su respuesta. Aquí por el chat ya voy recibiendo algunas respuestas. ¿ok? A la una, a las dos, a las tres. Ahí cerramos la recepción de respuestas. Correcto, es efectivamente libros. No es más complicado que eso. Eso significa la Biblia. Libros. Vamos a seguir avanzando. ¿Cuál definición describe mejor el canon bíblico? Lo vimos una vez, recuerda, tuvimos un discipulado sobre eso. Es una lista de recomendaciones morales, es una lista oficial de libros reconocidos como inspirados por Dios, es una colección de libros útiles para la cultura occidental, es una lista de mitos y leyendas antiguas o es una compilación de escritos devocionales modernos. Ahí usted vaya escogiendo su respuesta. Ya veo que por ahí van poniendo en el chat B, 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 puras B, ¿ok? A la una, a las dos y a las tres. Cerramos. Correcto, excelente. El canon bíblico es la lista oficial de libros reconocidos como inspirados por Dios. Y los libros que no son oficiales se les llaman libros apócrifos. ¿Ok? Y nuestra Biblia, gracias a Dios, gracias al trabajo de siglos de muchos hombres de Dios que incluso dieron su vida por lograr tener los libros del canon, hoy tenemos aquí en nuestras casas nuestras Biblias con los libros inspirados por Dios. Y nos edificamos con ellos porque la Biblia es la palabra de Dios, es la profecía mayor. Siguiente, ¿cuál es el propósito central del Antiguo Testamento? A. Contar únicamente la historia política de Israel. B. Preservar mitos y leyendas antiguas. C. Narrar la creación y anunciar la promesa redentora del Mesías. D. Sustituir el Nuevo Testamento. E. Entregar solo normas rituales sin relación a Cristo. Vamos a ir respondiendo. ¿Ya? Veo ahí la hermana Patita que hace un gesto con la mano. Dice letra C. La hermana Lili también. Excelente. Excelente. Eso. Veo en el chat que van poniendo letra C por ahí. ¿Sí? A ver, ¿quién más, quién más, quién más? Esto es como una subasta. ¿Quién da 5? ¿Quién da 4? ¿Quién da 3? ¿Quién da A? ¿Quién da B? Eso. Muy bien, cerramos a la una, a las 2, a las 3.
La respuesta es narrar la creación y anunciar la promesa redentora del Mesías. Por supuesto que el Antiguo Testamento habla de muchas cosas, pero principalmente hace eso, nos narra la creación y anuncia, junto con la historia de Israel, nos anuncia la llegada de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Siguiente, ¿qué evento provocó la dispersión de los pueblos y la confusión de lenguas? A, el diluvio; B, la conquista de Canaán; C, la torre de Babel; D, el exilio a Babilonia; E, Pentecostés. Vaya ahí escribiendo su respuesta por el chat o mostrándola en pantalla. Ahí veo que la hermana Patita hace una letra C, la hermana Lili también. Veo ahí por el chat que van poniendo letra C. Excelente. Oiga, esta iglesia está on fire en el estudio. Están ahí aplicaditos, están bien Mateos. Excelente, la Torre de Babel. Ese fue el episodio bíblico narrado en Génesis que trajo la confusión de las lenguas. Siguiente, ¿qué enseñanza principal muestra la ley entregada en el Sinaí, en el monte Sinaí, en el monte de Dios? ¿Qué es lo que nos enseña esa ley que Dios le entregó a Moisés a través de tablas y que Dios le dijo a Moisés y que Moisés escribió? A, que la ley garantiza salvación por sí sola, que la ley es solo un consejo ético, que la ley revela la santidad de Dios y la incapacidad humana de salvarse por obras, o que la ley sustituye la promesa del Mesías. ¿Cuál de esas opciones será? Veo ahí ya respuestas por el chat. Veo ahí que la hermana Lila nos hace un gesto de letra C. Excelente. Ok. Vamos dando la respuesta nomás. ¿Se escucha, verdad? ¿Sí? Excelente. Ah, ¿se escucha? No. Sí, se ¿Se escucha, está súper. escuchando? Ah, ya, que se me quedó todo pegado acá. Ok, perdón. Eh, ya, entonces estaban diciendo la letra C, ¿o no? ¿Sí? Vi ahí la hermana Patita, la hermana Lili, de que hacían gestos. Efectivamente, la ley entregada en el monte Sinaí es la ley que revela la santidad de Dios y la incapacidad humana de salvarse por obras. Amén. Siguiente, ¿cuál es la función de los profetas menores? Oh, aquí entramos en un terreno un poquito más complejos. Vaya escogiendo su alternativa, reemplaza la ley mosaica por una nueva ley, escribe himnos exclusivamente para... Sí. Ahí veo que están dando respuestas, que se me está quedando pegado un poquitito acá, pero ahí veo que la hermana Lili está haciendo una letra D. Excelente. Una D, ok, ok. Veo que ahí por el chat también están poniendo letra D, ¿ya? Y efectivamente esa es la respuesta correcta. Los profetas menores llaman al arrepentimiento, advierten juicio, exilio y ofrecen esperanza de restauración mesiánica. Son libros muy bonitos. Oseas, Miqueas, Nahum, Habacuc, Ageo, Zacarías, Malaquías. Avancemos. ¿Bajo qué gobernante volvió Judá del exilio e inició la reconstrucción? ¿Fue bajo el gobierno de Ramsés II, bajo el gobierno de Ciro, rey de Persia, Nabucodonosor, Herodes el Grande o Josías? Aquí ya estamos en historia bíblica. Ya vamos a tener un discipulado sobre eso. Vamos ahí, ¿bajo qué gobernante fue? Ya veo por ahí algunas letras. Ya, aquí está un poquito más dudoso. Vemos ahí letra B, pero con signo de pregunta, letra B. Mire, solo un dato, una pista. Recuerde que este gobernante se enseña en las escuelas como el que inició el derecho humano a la libertad religiosa. Y su nombre empieza igual que la bebida Coca-Cola. Ahí demasiada pista. Ya, la respuesta es B, el rey Ciro de Persia. El rey Ciro fue el rey bajo el cual el pueblo pudo volver a su tierra e iniciar la reconstrucción. Amén. Pero bien, bien, bien. Vi que estuvimos un poco más dudosos en esta, pero de todas maneras dieron la respuesta correcta. Dieron ahí por el chat fueron pusiendo letra B, letra B, letra B. Muy, muy bien. Siguiente, el periodo intertestamentario fue descrito como 70 años de cautiverio, 400 años de silencio profético, 40 años de desierto, 2 años de persecución romana, 50 años de jubileo. Aquí mucho número, mucho número. Veo por ahí ya una respuesta. Vamos, iglesia, vamos respondiendo, vamos.
Ya, excelente. Eso. El periodo intertestamentario, que nosotros lo encontramos en nuestra Biblia como una hoja en blanco entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Y ahí cerramos. Excelente. Muy bien lo que pusieron en el chat. El periodo intertestamentario, se me traba la lengua, son 400 años de silencio profético, 400 años donde Dios no habló al pueblo a través de profetas, y después de eso ya nació Jesús y empezó el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, y de eso nosotros disfrutamos esa bendición a día de hoy. Siguiente, según Éxodo 34, ¿cuál es el núcleo del carácter revelado? Recuerde que tuvimos un discipulado de esto, el carácter de Dios. ¿Qué es lo principal del carácter de Dios? Rápido para la ira y escaso en misericordia, solo justo y castigador, solo amor sin juicio, compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y verdad. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ya, veo respuesta ahí en el chat, veo que la hermana Lili está haciendo un gesto, veo que la hermana Patricia también junto con la hermana Lili están diciendo letra D. ¿Ok? En el chat siguen poniendo letra D y ahí cerramos. Excelente. Efectivamente, ese es el núcleo del carácter revelado. Dios es compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y verdad. Ese es nuestro Señor y a Él adoramos por los siglos de los siglos. La gloria sea siempre a nuestro Dios. Ya, pasamos aquí a la última parte de la actividad inicial. Tenemos que unir conceptos. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de esto? Tenemos el concepto de pecado, iniquidad y transgresión. Estos son los tres niveles de maldad que la Biblia menciona en Éxodo capítulo 34. Pero recuerda qué significa cada uno. Yo sé que la Anaís lo va a hacer bien porque me preguntó el otro día de eso. Así que estuvo ahí diligente con el estudio. Partamos con transgresión. ¿Alguien recuerda qué es transgresión o tiene alguna idea que quisiera ponerlo en el chat o incluso decirlo por micrófono? Transgresión. Es que está escrito ahí, lo podemos decir como hasta ahí, transgresión de cerrar al blanco. No, 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 no. Es unir conceptos. Tenemos que unir. Están desordenados. Ah, correcto, perdón, no dije nada, me arrepiento. Eso. No se preocupe, no se preocupe. Alguien, ya, la hermana Susi quiere decir algo. Dele nomás. Transgresión, ¿puedo decir una sola? ¿Cómo? Mire, La aquí tiene primera, transgresión y transgresión la tiene que unir con la correcta. Con errar al blanco, rebelión desafiante o perversión moral. Alguna de esas tres. transgresión, perversión moral, torcido y maldición generacional. Ok, Transgre- muchas gracias. Muchas gracias, hermana Susi. Ahí tenemos una respuesta. ¿Alguien más que quiera complementar? Iniquidad, iniquidad con perversión moral. Ya, ok. Pero paremos un chiquitito, paremos un chiquitito. Vamos primero con transgresión. Vamos primero con transgresión. Ahí la hermana Susi con el hermano Alex dicen que es perversión moral, torcido, maldición generacional. Ah, lo escribí mal más encima. Em, ¿Alguien más que quiera decir algo de transgresión? ¿Alguien que piense que es otra alternativa? ¿No? ¿Sí? Aprovechen de Yo ver al tiro los pienso, PPT de eh, yo pienso que es hermana Claudia. rebelión desafiante. Muchas gracias, hermana Claudia. Ok, aquí tenemos otra visión, rebelión desafiante. Hay alguien que me ayude con eso. Están rayando de nuevo la pantalla, pero bien. ¿Alguien más que quiera dar otra opinión? Recuerde que puede ir al tiro ahí al WhatsApp a ver el PPT que vimos el discipulado antepasado. ¿Sí? Y yo creo que es rebelión desafiante, transgresión. Ok, excelente. Efectivamente, transgresión es una rebelión desafiante. Así que ahí damos una estrellita a la pastora y a la hermana Claudia. La transgresión es una rebelión desafiante. Es cuando yo me levanto en contra de algo, cuando lo hago con alevosía, con ira, rebelión. Esa es una transgresión. Ahora sí vamos con iniquidad. La pastora ya dijo que iniquidad era perversión moral, torcido, maldición generacional. ¿Alguien más que piense lo mismo, que piense distinto? Ay, están escribiendo en el chat. Ah, no, esto era del anterior. ¿Alguien más que piense lo mismo, que piense distinto? ¿No? ¿Sí? ¿Ok? Me imagino que el asentamiento es porque piensan lo mismo. Y efectivamente, la iniquidad es una perversión moral
¿Es algo torcido o es una maldición generacional? Ahora vámonos al último que, bueno, esto ya es por descarte, porque nos queda solo eso, pecado. Iglesia, creo que quizás no me di a entender muy bien en la descripción de la actividad, pero esto era como términos pareados, ¿ya? Así como en el colegio hacían unir cositas, eso mismo teníamos que hacer. Pero es muy importante que conozcamos cómo se diferencian estos tres términos, porque llamar a las cosas por su nombre significa que vamos a saber después eh, actuar en base a lo que sea. Por ejemplo, si en nuestra vida encontramos pecado, que es cerrar al blanco, que es equivocarnos de lo que Dios ha dicho, ahí podemos actuar dirigidamente al pecado. Pero si en nuestra vida hay iniquidad, un pecado repetido que nos habla de una perversión moral, de una perversión genética espiritual que viene desde maldiciones generacionales, ahí actuamos en eso conforme a la iniquidad. Y recuerden que el Señor visita, el Señor nos ayuda y carga la iniquidad sobre Jesucristo. Por tanto, a través de Cristo también somos libres de las iniquidades. Y la transgresión, muy importante, que es algo desafiante, em, que es levantarse en contra de Dios. Y todo esto el Señor lo trata, todo esto el Señor lo perdona, todo esto el Señor lo restaura. Así que, bien, iglesia. Ahora sí, cerramos la actividad. Deme un segundito aquí. Ahí sí. De iglesia, ahora cerramos la actividad inicial y excelente, iglesia. Estuvieron ahí aplicadísimos, aplicadísimos. Así que la palabra que está en 2 Timoteo 2:15 es para ustedes. Procuren con diligencia presentarse ante Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que manejan con precisión la palabra de verdad. Y usted, iglesia, hoy ha manejado con precisión la palabra de verdad. Tuvimos un acierto en todas las preguntas, todas las actividades. Así que dése un aplauso ahí donde está. Ahí. Eso, levanta las manitos y diga, gloria a Dios nuestro Señor. Él ha sido bueno. Así que, bien, iglesia, ¿están listos para que comencemos con el tema de hoy? ¿Sí? Eso. Me va un poquito lento acá la cosa, no sé por qué, pero vamos a iniciar. Misericordia. Ese es el tema que vamos a estar tratando hoy día. Misericordia. ¿Ok? Vamos a partir con una historia bíblica que está en el libro de Juan. Y aquí la Biblia nos habla de que Jesús estaba pasando por la ciudad, por la calle, por donde la gente tiene los mercados, y dice que Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Un hombre ciego de nacimiento. Hay gente que queda ciega por accidentes, hay gente que queda ciega por cataratas, por glaucoma, pero esto era una persona que había nacido sin la capacidad de ver. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesús le respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Entonces acá Jesús ya nos empieza a preparar el escenario y nos dice, primero, los discípulos estaban equivocados. El pecado de los padres no se castiga sobre los hijos. Ya lo vimos en el discipulado antepasado. El pecado de los padres no se castiga sobre los hijos. Y tampoco había pecado este ciego, esta persona, para que quedara ciega, sino que él había nacido con un propósito y era que la gloria de Dios se manifestara en su vida, que el propósito de Dios se manifestara en esta persona. Entonces Jesús, ¿qué es lo que hace? Habiendo dicho esto, escupió en la tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos al ciego. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Y el ciego fue pues y se lavó y regresó viendo. Esto es algo maravilloso, este es un milagro muy grande. Tenemos que imaginarnos, trata de imaginarse conmigo cómo literalmente Jesús tomó barro del suelo que él hizo, él mismo hizo barro, y después le hizo algo en los ojos al ciego, y después de lavarse, después de obedecer a la orden del Señor, el ciego recibió este milagro, recibió esta bendición muy grande de Dios. Y a esto se le conoce como un milagro creativo. Diga conmigo, milagro creativo. Milagro creativo se refiere a que Dios hace cosas de nuevo, hace cosas nuevas. Porque un milagro restaurativo es un milagro que restaura una función. Por ejemplo, si
yo tenía la mano seca, que era el caso de una persona en una sinagoga. Jesús viene y sana su mano milagrosamente y ahora su mano vuelve a ser como antes. Ese es un milagro de restauración, milagro restaurativo. Pero este es un milagro creativo, porque esta persona nunca había visto en la vida. Nació sin la capacidad de ver, pero Jesús hace que por primera vez empiece a ver. Y era una persona ya adulta, era una persona, yo me imagino que alrededor de los 30 años, no dice específicamente la edad, pero los padres de este ciego dicen, edad ya tiene, pregúntenle a él. Así que debe ser algún hombrecito ya con pelito en el pecho, como dicen por ahí. Debe ser alguien más grande. Tenemos que considerar que en aquel tiempo las deformidades físicas severas condenaban a la persona a mendigar de por vida. Nosotros hoy en día contamos con programas estatales para ayudar a las personas ciegas en sillas de ruedas y gloria al Señor por eso, eso es muy bueno. Pero en aquel tiempo no. Entonces, si la persona nacía con alguna incapacidad como la ceguera, no podía trabajar de por vida y lo único que tenía que hacer es mendigar, pedirle a la gente que le dé de lo que le sobre para poder sobrevivir. Entonces esa era la realidad de esta persona ciega, una vida miserable de ahí hacia atrás, pidiendo siempre a las personas que le pudiesen dar. Mientras la gente estaba celebrando en casa con su familia, él estaba en la calle pidiendo para poder comer ese día, para poder sobrevivir. Entonces Jesús se acerca en un acto de amor, en un acto de misericordia. Y ahora pongamos atención al barro. La palabra nos dice que tomó barro del suelo y lo puso en los ojos. Y esto nos recuerda mucho a cómo Dios creó al hombre en el capítulo 2 de Génesis. ¿Se acuerda cómo Dios creó al hombre? Lo formó del polvo de la tierra. Y Jesús tomó el polvo de la tierra, hizo barro, y podríamos decir, y es muy posible que haya creado nuevos ojos para esta persona. ¿Me entiende? No tenía el sentido de la vista, pero Jesús, tal cual como Dios formó al hombre, ahora Jesús forma la vista en esta persona. Eso es un milagro muy bello, un milagro muy bonito y muy asombroso. Jesús sanó muchos ciegos en la Biblia, pero aquí hay un asombro particular y de hecho ya lo vamos a ver. El hombre nunca había visto y su cambio fue tan grande que asombró a todos. La gente se preguntaba, oye, pero ¿estáis seguro que esta persona es la que estaba ciega? Era mucho el asombro. Y médicamente no solo implica abrir los ojos. Mire, tóquese con su manito acá en la parte de atrás de la cabeza. ¿Sí? Aquí tenemos como una pelotita, una protuberancia. Esa protuberancia se llama la protuberancia occipital. Y por ahí tenemos la corteza cerebral que se encarga de procesar las cosas visuales, las cosas que nosotros vemos. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona nace sin la capacidad de ver? Ya sea porque nació sin ojos o nació con el nervio óptico cortado. ¿Qué pasa? Esa corteza cerebral, todas esas neuronas que estaban en esta región, nunca van a desarrollar la visión, sino que se van a especializar en otra cosa. Entonces, esta parte de atrás que antes tenía que ver la vista, ahora va a procesar el tacto para que la persona ciega pueda leer en braille y va a procesar la audición, porque la persona que pierde un sentido se agudiza en los otros sentidos. Entonces, como este hombre que era ciego, llevaba tantos años ciego, su corteza cerebral ya no estaba procesando las cosas de la vista, todo su cerebro estaba cambiado para vivir siendo una persona ciega. Entonces, esto nos recalca que el milagro de Jesús es aún más impresionante porque no solo le dio ojos nuevos, sino que millones de neuronas en la parte de atrás se tuvieron que reordenar para poder recibir la información que venía de los ojos, porque esas neuronas antes estaban mirando para ver el tacto y la audición. Entonces, Jesús hace un milagro tremendo. Este es un milagro creativo, es un motivo para darle gloria al Señor. Amén. ¿Me sigue? ¿No? ¿Quedó más o menos claro? Eso. Me avisa si en alguna parte queda algo no claro. Puede también hacer ahí preguntas por el chat. La idea es que podamos ser edificados por la palabra. Entonces, estamos avanzando, estamos haciendo un par de saltos aquí en la historia. Pero la gente tomó a esta persona que había sido ciega y que Jesús sanó y lo llevaron ante los fariseos, al hombre que había sido ciego. ¿Cuántos recuerdan quiénes son los fariseos? ¿Sí? ¿Puede levantar su mano conmigo si es que recuerdan quiénes son los fariseos? Recuerde que los fariseos eran la élite religiosa en los tiempos de Jesús. Habían varias sectas religiosas. Estaban los saduceos, los esenios, pero los fariseos eran los principales, eran los que creían en los profetas, en el Antiguo Testamento. Pero ya vamos a ver un poquitito más de estas personas, los fariseos.
Entonces, llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego porque era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Y los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y le respondió, él puso lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. Algunos de los fariseos decían, ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Otros decían, ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. ¿Recuerda usted lo que era el día de descanso o el sabbat? ¿O el día sábado? Era el día que Dios había ordenado que había que respetar. En ese día no se podía trabajar, ese día era un día de descanso solemne para que las personas también reflexionaran en Dios y descansasen en sus casas. Y los fariseos llevaban al extremo eso. Nadie podía ni levantar un solo dedo en el día sábado. Entonces Jesús sana a este hombre ciego en un día sábado y los fariseos al tiro saltan a decir, no, este hombre no puede venir de Dios porque está sanando a un ciego en un día sábado. Y aquí ya empezamos a ver la luz de cuál es el problema. Esto es un milagro de Dios, esto es misericordia, esto es amor, pero está mal y no viene de Dios porque lo hizo el día sábado. Y la otra razón por la que estaban criticando a Jesús era porque este es un pecador. Al tiro asumían que Jesús era un pecador porque no formaba parte de los fariseos, de esta élite religiosa. Así que es un pecador. ¿Cómo puede hacer este milagro? Y después de discutir incluso con los papás de este ciego, llamaron a los papás y le dijeron, ¿este es tu hijo? Sí. Por segunda vez llamaron entonces los fariseos a este hombre que había sido ciego y le dijeron, es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador. Le respondió el ciego, yo no sé si es un pecador, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Y los fariseos le vuelven a preguntar, ¿pero qué fue lo que hizo? ¿Cómo te sanó? Miren, exclamó el hombre, ya les dije una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Entonces ellos, los fariseos, lo insultaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. Aquí la situación ya se puso tensa. No dejaban tranquilo a este hombre y le preguntaban una y otra vez, porque el milagro era muy asombroso, pero tenían demasiadas críticas los fariseos por lo que había ocurrido. Más adelante, el hombre que antes era ciego les dijo a los fariseos, ¿qué cosa tan extraña? A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Entonces acá el ciego, que probablemente no tenía todo el conocimiento del Antiguo Testamento como los fariseos, el ciego se dio cuenta, wow, esta persona que me sanó hizo un milagro y la única manera de que esto haya ocurrido es que este hombre Jesús sea de parte de Dios, sea bendición de Dios. Y al encarar esto a los fariseos se enojan y le responden, tú naciste pecador hasta la médula, ¿acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Esta es la primera persona que se registra en la Biblia que fue echada de una sinagoga por causa de Jesús. Entonces, iglesia, después de leer esta historia nos damos cuenta de lo siguiente. Los fariseos eran enemigos del ministerio de Jesús. Hay muchas cosas que podríamos estudiar, que podríamos ver de esta sanidad al ciego. Pero lo principal es que los fariseos son enemigos del ministerio de Jesús. Constantemente se le están oponiendo, incluso por cosas pequeñas. Y no sé cuántos han leído el Nuevo Testamento y cada 2 páginas, cada página y media, aparecen los fariseos de nuevo a hacerle preguntas, a tratar de pillar al Señor Jesús, de decirle cosas, ¿cómo se te ocurre sanar en este día sábado? ¿Quién te mandó a hacer esto? ¿Bajo qué autoridad estás haciendo esto? Eran hostigadores de Jesús, eran enemigos del ministerio de Jesús. Y por eso tenemos que saber entonces quiénes eran los fariseos. La palabra fariseo viene del arameo hebreo perushim, que significa separados, apartados, distinguidos. La intención de esta secta religiosa, cuando se inició, por supuesto, era ser los separados, los apartados del pueblo común con el fin de guardar pureza y observancia.
tenían inicialmente una intención de consagración. Ya no vamos a ser como el resto del pueblo porque nos vamos a dedicar a leer los libros de Moisés, los profetas, nos vamos a dedicar a cumplir la ley, vamos a ser santos, consagrados. Esa era la intención inicial de la secta de los fariseos. Pero, ¿en qué se convirtió? ¿Y qué es lo que vemos en la Biblia? Es que los fariseos no tenían ya una intención de consagración, tenían superioridad moral. Se creían superiores moralmente que el resto de personas y las miraban hacia abajo y no eran misericordiosos, sino que juzgaban y constantemente querían exaltarse a ellos mismos. ¿Cuántos recuerdan la escena en la Biblia del fariseo que fue a orar y decía, Señor, te doy gracias que no soy pecador como este publicano, doy mis diezmos, ofrendo y te alabo, Señor, por siempre. Amén. Un poquito rara esa oración, pero la Biblia nos dice que junto a este fariseo había una persona, había un pecador. ¿Y qué es lo que hacía este pecador? En el suelo, inclinado, se daba en el pecho, se golpeaba, decía, sé propicio de mí, Señor, que soy pecador. Entonces, mientras el fariseo se exaltaba a sí mismo, el pecador en el suelo se humillaba delante de Dios. ¿Y a quién escuchó Dios entonces? Al pecador, al publicano, a la persona que no era religiosa, no se conocía los 5 libros de la Biblia de memoria, pero se humillaba delante de Dios. Entonces, este era el grupo de los fariseos y eran una oposición constante al ministerio de Jesús. Tanto así que ellos fueron los que planearon su muerte. Ellos se juntaban entre los sacerdotes, los fariseos, los saduceos y empezaban a hablar cómo podemos atrapar a Jesús diciendo algo que lo podamos acusar de muerte y matarlo. Esa era la intención constante de los fariseos. Esa era la intención, dar muerte a Jesús. Encontrar alguna palabra que fuera como una blasfemia, ya, y ahora podemos ir a Roma a decir, mira, este se ha levantado en contra de nuestras leyes, hay que matarlo. Ese era su intento constante. Y las características de los fariseos es que tenían un exceso de preocupación por la pureza ritual. Iglesia, ¿usted alguna vez se ha sentado a comer sin lavarse las manos? Seamos honestos, yo me he sentado a comer sin lavarme las manos. A veces como que uno se lo olvida. Y a veces desde chiquititos en el Discovery Kids o en todos los programas decían lávate las manos antes de comer. Pero la verdad es que a veces se nos olvida. Los fariseos eran tan puristas, querían que todo fuera perfecto, que miraron feo una vez a Jesús porque Jesús se sentó a comer sin lavarse las manos. Y eso después terminó en una discusión y terminó en una confrontación de Jesús hacia los fariseos. Tenían una preocupación extrema por la pureza ritual. Tanto así que no se juntaban con las personas que eran publicanos, que las personas que eran pecadores, con las rameras, no se juntaban con nadie. Recuerde que publicanos eran los cobradores de impuestos, que eran judíos pero que trabajaban para Roma. Y eso se entendía como una traición al pueblo judío. Entonces los publicanos eran vistos como pecadores, traidores, y eran excluidos de la sociedad, eran mirados muy, muy feo. Con nadie se juntaban los fariseos con tal de mantener esta pureza ritual. Ellos practicaban el legalismo por sobre el bien de los demás. Es más importante cumplir la ley que se salve una persona. Por ejemplo, va una persona un día sábado, un día sabbat, un día que es de descanso puro, y va con su animal y se le cae un hoyo. Y si un fariseo va al lado de esa persona, el fariseo no le ayuda a levantar el animal para que no se muera el animal. Porque si el animal se queda ahí, después llega la lluvia, se puede ahogar, se puede morir, al fariseo no le ayuda. Porque no está permitido, según la tradición oral, levantar ninguna carga el día sábado. ¿Me entiende? Prioriza la ley por sobre lo que es obvio, lo que es correcto, lo que es ayudar a esa persona que se le cayó el animal. Los fariseos también imponen las tradiciones por sobre la autoridad de Dios. Ahí está en la cita y lo podemos ver en todo el Nuevo Testamento. Ellos se preocupaban demasiado por una imagen externa de santidad, pero por dentro estaban podridos. Y Jesús mismo lo dijo. Por eso ahí pongo a la derecha la imagen de un sepulcro blanqueado. Un sepulcro que por fuera está bonito, ¿no? Está como lijado por todas partes, se ve blanco, pero por dentro, ¿qué tiene? ¿Qué tiene un sepulcro por dentro? Tiene huesos, tiene cosas que se están muriendo, tiene pudrición, tiene muerte. Y Jesús les dijo a los fariseos que ellos eran como sepulcros blanqueados. Todo este esfuerzo externo de pureza ritual, legalismo, tradiciones, era solo una fachada externa por parecer buenos, pero por dentro
estaban podridos, estaban muertos. Y Jesús los confronta. Jesús durante todos los evangelios tiene roce con los fariseos, pero en un momento específico Jesús los confronta de una manera fuerte. De hecho, es casi un puro capítulo hablando en contra de los fariseos. De hecho, si usted tiene su Biblia a mano, lo puede encontrar en Mateo capítulo 23. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos y empezó. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras porque ellos dicen y no hacen. Y este es solo el inicio del discurso, porque más adelante en este discurso sigue, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Y si seguimos más abajo dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y el capítulo sigue hacia abajo de igual manera. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Y el problema principal que nosotros encontramos en este grupo, que son los fariseos, Jesús lo revela en Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Entonces tenemos personas en extremo religiosas, en extremo legalistas, en extremo que tratan de cumplir todo lo que dice la ley, la tradición. Tanto así que aquí la Biblia nos dice que diezmaban la menta, el eneldo. ¿Usted se imagina cómo se diezma eso? Usted tiene que sacar la plantita, sacar las hojitas de menta, sacar las hojitas de eneldo y empezar a contar todas. Tengo 40 hojitas, entonces 4 son para el templo. Y por supuesto la Biblia no dice que eso es malo. De hecho, la Biblia dice que había que hacerlo. Pero con afán de hacer eso dejaron lo más importante de la ley afuera. Y por eso se convirtieron en sepulcros blanqueados. Tanto así que cometieron el pecado imperdonable que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, los fariseos probablemente tenían cosas que eran buenas, cosas que a nosotros quizá también nos faltan, ¿o no? Cumplir algunos aspectos de la ley, el diezmo de la menta y el eneldo, por poner un ejemplo, pero dejaron lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe. Y ese es el concepto que debemos ver hoy día, iglesia, en este discipulado. Misericordia. Misericordia es lo que faltaba a los fariseos. De hecho, Jesús en una ocasión también les dijo, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque la misericordia es el pilar fundamental de la ley, el amor, la compasión. La ley no está hecha para deshumanizar a las personas. La ley no está hecha para hacernos trabajar como robots. La ley de la Biblia está hecha para restaurar a las personas, para extender la misericordia. De hecho, cuando se le acerca a la gente a preguntarle a Jesús, Jesús, cómo resumas la ley y los profetas? ¿Qué fue lo que respondió Jesús? Número uno, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, tu alma y tu corazón. Y lo segundo es semejante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando nosotros dejamos la misericordia de lado y nos enfocamos en cumplir solamente las cosas de la ley tal cual como están, estamos faltando ese segundo gran mandamiento, que es amar al prójimo, mostrar misericordia. Y es por eso, iglesia, que empecemos a estudiar entonces un poquitito más de la misericordia del Señor. Nosotros ya vimos en los discipulados pasados, en el discipulado del carácter de Dios, que la misericordia en hebreo es el verbo gesed. ¿Se acuerda de usted que lo vimos? Vimos que Dios es abundante en misericordia y verdad. Dios es abundante en misericordia, Dios es abundante en gesed. Y gesed nos describe el amor de Dios, que no es solamente una bondad emocional,
es un amor leal, un amor constante, un amor inagotable, un favor comprometido, una misericordia de pacto. Incluye lealtad, benevolencia, amor perseverante. Y uno de los conceptos más importantes de misericordia en el Antiguo Testamento es que en la misericordia se asocia con el pacto. Diga conmigo pacto, porque nosotros estamos bajo el nuevo pacto, estamos en un pacto con Dios. Dios ha hecho un pacto con nosotros, Dios ha hecho un pacto con usted. Entonces, en este pacto, Dios tiene, porque Él mismo se lo autoimpuso, Dios tiene el compromiso de mostrar amor hacia la persona que Él hizo pacto. Por eso Dios se compromete en pactos y muestra su misericordia, muestra esta bondad, este amor leal en un pacto. Por eso la Biblia dice, y lo hemos repetido varias veces, que se moverán los collados, se moverán los valles, los cerros, todo. Pero mi pacto de misericordia contigo, el pacto de compasión, no se romperá, no se caerá, afirma Jehová, el que tiene misericordia de ti. Entonces, misericordia, Gesed, nos habla de un amor maravilloso de Dios en pacto. No merezco el amor y la gracia de Dios, pero Dios extiende su misericordia por cuanto ha hecho pacto con nosotros. Es un concepto muy bonito. Dios mantenía misericordia con Abraham, pese a que Abraham se equivocaba, pese a que Abraham tenía errores, se adelantó incluso con Agar tratando de tener un hijo, pese a todas las falencias humanas, Dios se mantiene fiel. Dios se mantiene derramando de su amor, derramando de su bondad. Esa es la misericordia de Dios. Y si usted recuerda en el Nuevo Testamento dice que si nosotros fuéramos infieles, si nosotros fallásemos a Dios, Él se mantiene fiel, porque Dios ha hecho un pacto y Dios es más grande que nosotros, Dios es poderoso y Dios no miente. Lo que Dios dice es lo que Dios hace. Lo que Dios dice es lo que Dios mantiene, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que tomamos un rema de acá de esta palabra, iglesia. Usted está en una relación de pacto con Dios. Por tanto, el amor de Dios hacia usted no se va a agotar. La misericordia de Dios hacia usted no se va a agotar. Lo que dijo Dios lo hará. ¿Y sabe qué dice Dios de usted? Dice que es nación santa, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio. La palabra dice también de usted, iglesia, que la obra que Dios inició la va a perfeccionar y la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Por tanto, Dios no se cansa de nosotros, Dios no nos abandona. Esa es la misericordia, ese es el pacto de Dios con su pueblo. Amén. Avancemos entonces. El segundo concepto en la Biblia que también se traduce como misericordia y que también lo vimos en el discipulado antepasado es el concepto Rakhum. Y este concepto, que en la Reina Valera se traduce como compasivo, perdón, en la Nueva Biblia de las Américas se traduce como compasivo, significa eso. Significa compasivo, misericordia, misericordioso, lleno de compasión. Y lo especial de este concepto es que proviene de la raíz RHM, que significa ternura entrañable. Nos habla de que es una compasión que nace desde las entrañas. Nosotros en ese momento vimos el caso de María. Por aquí tenemos otro ejemplo de compasión entrañable. El padre con el hijo pródigo. Cuando recuerdes esa historia, ¿qué es lo que hace el padre cuando regresa el hijo? El padre abraza al hijo, es movido a misericordia. Desde sus entrañas nace ese amor por su hijo, porque es sangre de su sangre, es su propio hijo, él lo crió. Entonces, cuando vuelve el hijo, independiente de la condición en que vuelve, el padre muestra compasión, una ternura entrañable, algo que nace de las entrañas del padre. Y está relacionado con el sustantivo vientre matriz. Tiene que ver con las entrañas. De ahí nace esta misericordia, esta compasión. Y la idea central es un afecto profundo que mueve a cuidar, proteger, aliviar. Es una compasión desde las entrañas. Es decir, no solamente se siente, sino que nos hace hacer cosas. Por ejemplo, le voy a preguntar aquí a alguno de las hermanas que están conectadas. A ver, ya. Javi, ¿estás por ahí? Javi, Sí, pregunta. Cuando la Fiorella estaba chiquitita y se caía, ¿nos puedes contar un poco cómo era la experiencia cuando escuchaba el grito, el llanto, como madre? sí. Bueno, ahí a uno le produce
preocupación instantánea sin saber tal vez qué es lo que pasó, eh, surge de las entrañas, como dice ahí la palabra, la preocupación y el querer ir al auxilio de ella, de poder consolarla y ayudarla según lo que necesite, según la situación que le haya pasado, ayudarla a levantarse, ver que estuviera bien, que no tuviera alguna herida grave y calmar también la parte emocional cuando uno se siente mal, obviamente cuando se cae, le duele, llora, de poder consolar también esa parte y hacerla sentir mejor. Amén. Muchas gracias, Javi. Qué bonito. Mire, si eso es lo que experimentamos nosotros como personas humanas, imagínese cómo es la compasión de Dios con sus hijos. Cómo es el deseo de Dios de ayudarnos, el deseo de Dios de consolarnos. Esa es la segunda palabra en el Antiguo Testamento que se traduce como misericordia. Es muy bella, muy hermosa. Ahora, vámonos al Nuevo Testamento. Porque vimos misericordia en el Antiguo Testamento, pero con Jesús, ¿qué es lo que ocurre? Viene un nuevo pacto, un mejor pacto. Y en el Nuevo Testamento, que se escribió en griego, también tenemos otras palabras que se utilizan como misericordia. Y vamos a ver solo una, ¿ok? Por tiempo, por supuesto. La palabra misericordia en el Nuevo Testamento es eleo. No, eleo. No sé cómo pronunciarlo, la verdad. Si alguien sabe griego, aquí nos podría ayudar. Esta palabra se menciona en el pasaje cuando iba una mujer cananea y su hija estaba endemoniada. Y esta mujer estaba desesperada porque quería ayudar a su hija. Entonces va con Jesús y le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ese es un patrón recurrente. La gente en en el Nuevo Testamento, cuando sabe que Jesús, el Mesías, el Cristo, alguien que está haciendo milagros, cuando sabe qué pasa, esa gente está en desesperación. Esa gente está en un estado de necesidad extrema y pide misericordia. También recuerde que hay un ciego en la Biblia que estaba sentado y cuando escucha que Jesús está pasando, empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús, hijo de David, y le gritaban, y la gente quería que se callara, pero él seguía gritando, seguía pidiendo misericordia. Y Jesús, por supuesto que respondió a ambas personas. A la mujer, por su fe, el demonio salió de su hija, y al hombre ciego se le devolvió la vista. Entonces, este concepto de misericordia en el Nuevo Testamento, eleo, significa compasivo por gracia divina, alcanzar misericordia, recibir misericordia. Y una de las cosas más interesantes es que nos habla de sentir compasión por otra persona en su miseria, especialmente simpatía manifestada en actos. El concepto de misericordia en el Nuevo Testamento nos habla de que nosotros sentimos algo en nuestras entrañas, sentimos compasión cuando vemos a alguien que está en miseria, cuando vemos a alguien que está débil, cuando vemos a alguien que está pasando por una situación difícil. Y nace de nosotros ese sentimiento, nace de nosotros esa compasión que nos mueve a hacer actos. La gente, como ya vimos, al saber de Jesús pide misericordia. Y eso es una confesionalidad práctica, es decir, esa persona que gritó Jesús ten misericordia de mí, entiende que ya no puede hacer nada por su cuenta. No tengo poder yo para cambiar mi situación, pero le pido al que sí tiene poder, a Jesús, y lo reconozco como soberano, como poderoso, como el Mesías, como mi Señor. Entonces aquí la misericordia es una bondad fiel hacia el vulnerable y el culpable arrepentido con intención de restaurar. Eso es algo muy bonito del Nuevo Testamento. Y está plagado de ejemplos, está lleno de ejemplos el Nuevo Testamento de la misericordia de Jesús con las personas que iban pasando. Entonces se fija el cambio. En el Antiguo Testamento, por supuesto que es bellísimo este concepto de misericordia de pacto, pero en el Nuevo Testamento Dios baja a la tierra a través de Jesús y Dios está entre los hombres y entre los hombres Él siente misericordia por la compasión de las personas. Al estar físicamente con ellas siente misericordia. Él es el siervo sufriente, Jesús nuestro Señor, porque Él entiende nuestro sufrimiento y derrama su misericordia, su bondad fiel hacia nosotros que estábamos vulnerables y culpables. Y Jesús tenía un corazón abundante en misericordia, abundante en compasión. ¿Cuántos recuerdan la escena de la alimentación de los 5.000 y también de los 4.000? Recuerde que hubieron dos alimentaciones. Cuando Jesús vio a las multitudes de gente antes de hacer el milagro,
La Biblia nos dice que Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Y nosotros estábamos en esa condición. El mundo está en esa condición. Por eso la iglesia tiene un rol evangelizador, porque así está la gente, está angustiada. Otras traducciones dicen agobiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. La gente está cansada, la gente quiere tener ídolos, quiere tener referentes a los que pedir ayuda. Por eso la gente cree tanto en falsas religiones. Por eso la gente idolatra a candidatos presidenciales, a políticos que los van a ayudar, porque la gente está angustiada y abatida y no tiene pastor. Pero Jesús es el buen pastor que está llamando a las ovejas. Y el rol de la iglesia es predicar a Jesús para que la iglesia, para que los no creyentes escuchen la voz de Cristo y se conviertan al Evangelio. Pero Jesús tuvo compasión y Jesús hoy sigue teniendo compasión. Y si nosotros empezamos a analizar el concepto de misericordia en la Biblia en general, encontramos muchas referencias. Mire esta referencia que hermoso. Dice, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo el Señor para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Este es un versículo hermoso. ¿Y sabe qué? Otra traducción dice, porque la que leímos dice, se deleita en misericordia, pero otra traducción muy bonita lo traduce de la siguiente manera, porque tu mayor placer es amar, porque tu mayor placer es derramar esa bondad hacia nuestras vidas. Tito 3:5 nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nuevamente vemos concepto de misericordia. Somos salvos también por misericordia. Segunda de Corintios 1:3 nos habla de que Dios es Padre de misericordias. Dios es Padre de misericordias y las derrama sobre sus hijos. Y también es Dios de toda consolación. Conceptos que siempre van de la mano: misericordia, consolación, compasión. Salmos 40:11, el salmista dice, Jehová, Señor, no retengas de mí tus misericordias. No me niegues tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden para siempre. Esa es una petición que nosotros también podemos hacer, iglesia. Nos encontramos angustiados, nos encontramos en dificultad. Podemos decir, como dice el Salmo 40, Señor, no me niegues tus misericordias, no las retengas. Otro salmo dice, Señor, vengan pronto tus misericordias a encontrarnos porque estamos abatidos. También en Deuteronomio 4:31, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Porque mejor es tu misericordia que la vida. ¿Se fija? Podríamos estar dando muchos versículos acá, pero acá el salmista entiende que la misericordia del Señor es mejor que estar vivo. Y si nosotros siguiésemos dando versículos, no nos alcanzaría el tiempo, porque hay más de 345 referencias en el Antiguo y el Nuevo Testamento a la palabra misericordia. Y si consideramos conceptos similares, sube a más de 540 referencias de misericordia en la Biblia. Por tanto, sabiendo que nuestro Dios es misericordioso y que nos habla constantemente de misericordia, ¿cuál es el rol de la iglesia? Es que nosotros debemos ser misericordiosos. Debemos, como dice Lucas 6:36, debemos ser, pues, ser misericordiosos como también nuestro Padre es misericordioso. Efesios 4:32, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros como también nos perdonó a nosotros en Cristo. Y la palabra en Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces el rol de la iglesia, el rol nuestro, el rol suyo, es que seamos misericordiosos. Ese es el mandamiento de Dios. ¿Y cómo podemos ser misericordiosos? Podríamos preguntarnos. Primero, ya tenemos en la iglesia una oportunidad que es la canasta de misericordia. Cuando en los días que hacen el llamado a canasta de misericordia, que se hace el llamado creo que una vez al mes, pero usted puede llevar cuando quiera canasta de misericordia. Esa es una oportunidad de bendecir, de tomar mercadería, de tomar fideos, de tomar atún, de tomar aceite y llevarlo a la canasta, porque así se bendice a la persona que en algún momento está necesitando. Y así nosotros cumplimos la palabra y somos misericordiosos. Si vemos necesidad,
debemos actuar. No basta simplemente con sentirnos conmovidos por la necesidad. Algo hay que hacer, porque ya vimos que la misericordia es sentir en las entrañas, pero me motiva a una acción. Debemos mostrar amor con las acciones, no solo con las palabras. Ese pasaje en Juan dice, si ven a un hermano pasando frío, no basta que le digan, el Señor te bendiga y que tengas calor. No, hay que darle una frazada, hay que darle algo al hermano para que se caliente. Tenemos que hacer con acciones. ¿Cómo podemos ser misericordiosos? Perdonando, porque nuestro Dios perdona y nosotros debemos perdonar. Soportando, también la palabra nos manda a soportarnos los unos a los otros, recibiendo con brazos abiertos como el padre al hijo pródigo. Esa es una manera también de ser misericordioso, de mostrar misericordia a alguien que probablemente no lo merece, pero nos acordamos de que Dios tuvo misericordia de nosotros, entonces yo también tengo misericordia del resto. ¿Cómo ser misericordioso? Restaurando al caído. Gálatas 6:21, 6:1 al 2. Hermanos, si alguno de vosotros hubiere cometido falta, ustedes que sois espirituales, restáurenle con mansedumbre. No habla de mano fuerte, no habla de castigo incesante, habla de mansedumbre, de un amor de pacto, porque este hermano, al igual que yo, está en pacto con Dios. Estamos en el pacto que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Otra forma de ser misericordioso, iglesia, recibiendo publicanos, rameras y pecadores para restauración. Ahí vemos la cita bíblica donde criticaban a Jesús porque se sentaba a comer con publicanos, con pecadores. Y nosotros, iglesia, no podemos ser igual que los fariseos y no querer juntarnos con nadie. Tenemos que estar con la gente, tenemos que estar en el mundo, tenemos que recibir a las personas para restauración, para que conozcan el Evangelio. Iglesia, voy a poner un caso hipotético, pero que hay iglesias que lo han vivido. ¿Qué ocurriría, iglesia, si llega un hombre vestido de mujer a una reunión, a un culto? ¿Qué deberíamos hacer nosotros en base a la palabra? Mostrarle el amor de Dios, mostrarle el Evangelio. Porque Dios va a ir cambiando a esa persona, porque Dios, Él va a ir escribiendo la ley en su corazón. Nosotros, por supuesto, tenemos que dar palabras, tenemos que decir todo lo que la Biblia dice, pero el cambio lo va a hacer Dios. Dios va a escribir en el corazón de esa persona su ley, que es el nuevo pacto y que lo leímos el domingo en el culto. Entonces, iglesia, tenemos que mostrar misericordia. Misericordia no significa ser permisivo, no significa eso, no significa ser permisivo, significa mostrar un amor leal, un amor bondadoso que restaura. Ese es el fin de la misericordia también, la restauración. Y es por eso, iglesia, que le invito a que cerremos leyendo este versículo, leyendo esta palabra del Señor que está en Miqueas 6:8. Oh hombre, en este caso está hablándole al profeta, pero veamos acá a nosotros, oh iglesia del Señor, oh iglesia familias de paz, oh hermana Patricia, hermano Alex, hermana Susi, Anaís, hermana Claudia, hermana Esperanza, hermana Lilia, hermana Sandra, Javiera, Florencia, hermano Esteban, hermana Denitza, hermana Cintia, hermana Josefina, hermano Néstor, hermano Juan Francisco, hermano Tiago. A todos nosotros, ¿qué nos dice la palabra? El Señor ya nos ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que pide el Señor de nosotros? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros, iglesia, con este concepto de misericordia? Debemos amarlo, porque ese es el mandato del Señor. Debemos amar el concepto de misericordia. Debemos amar vivir la misericordia a nosotros, pero también entregar misericordia y humillarnos a nuestro Dios. Porque Dios es misericordioso con nosotros. Iglesia, la palabra nos dice que el rey David hizo misericordia con Mefiboset al sentarlo a la mesa. Pese a que era descendiente del rey que lo estaba persiguiendo, David hizo misericordia. ¿Y sabe por qué David hizo misericordia? Además de porque hizo un pacto con Jonatán, porque ya habían hecho misericordia con él. Porque se acuerda cuando el profeta Samuel fue a la casa de David para buscar a los hijos de Isaí y le mostraron todos los hijos y ahí David no estaba, David lo tenían cuidando las ovejas lejos. Recuerda que lo tenían cuidando las ovejas porque era un hijo fuera del matrimonio. Pero ¿qué es lo que hace Samuel? Tráiganme a David. E incorpora de nuevo a David en el mapa. Incorpora de nuevo a David en el plan de Dios. Entonces con David hicieron misericordia y David hace misericordia. ¿Qué le parece, iglesia, si nosotros pedimos al Señor
que haga misericordia con nosotros, que nos llene de su misericordia, pero que también nos enseñe a mostrar misericordia, a hacer misericordia, porque eso es lo que Él nos ha mandado. Y bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué le parece, iglesia, si oramos y le pedimos al Señor que nos enseñe a amar la misericordia? Incline su rostro donde está en este momento. Si quiere levantar sus manos, hágalo. Si quiere alabar al Señor, hágalo, porque la palabra dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y digámosle, Señor, amado nuestro, Padre nuestro, gracias, gracias porque no somos huérfanos. Gracias porque tú nos has adoptado, nos has sentado a la mesa, nos has dado provisión, nos has dado un nombre, nos has dado una casa, nos has dado abrigo. Gracias, Señor, porque nos has mostrado misericordia. Nos has mostrado misericordia abundante, porque tú eres abundante en misericordia. Muchas gracias, Señor. Hoy te agradecemos por poder conocer lo que es misericordia. Hoy te agradecemos porque nos enseñas a que debemos ser misericordiosos. Y nuestra petición en esta hora, en primer lugar, que tu misericordia jamás aparte de nosotros, sino que tu misericordia nos sustente, que tu verdad nos sustente. Te lo pedimos, Señor, no retengas de nosotros tu misericordia. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y te pedimos también, Señor, que nos enseñes a amar misericordia y que nos enseñes a hacer misericordia con nuestros hermanos, con nuestra familia, a hacer misericordia con todo aquel que se cruza en nuestro camino y le debamos predicar el Evangelio de Jesucristo. Te lo pedimos, Señor. Queremos crecer, queremos alcanzar la estatura del varón perfecto, queremos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de ti y queremos que nos enseñes cuál es el camino. Y tu palabra ya lo ha enseñado, ya has declarado lo que esperas de nosotros, amar misericordia, hacer justicia y humillarnos delante de ti. Por tanto, terminamos este discipulado, Señor, humillándonos delante de ti y agradeciéndote todo tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad. Gracias, Padre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro amado. Amén. Amén, amén. Qué linda palabra, qué hermoso llamado que nos hace el Señor a ser misericordiosos. Bien, le agradezco, Christopher, por la preparación de